Bienvenidos, mi nombre es Paula Rubí Jiménez de la Cruz de la Universidad TecMilenio. Bueno, hoy les voy a hablar sobre mi comprobación de lectura 6 de la materia de Arte y Cultura. Este abarca del tema 13, 14 y 15 de dicha materia. Yo les voy a hablar sobre el arte vanguardista del siglo XX. Empezamos con el expresionismo, que fue un movimiento que se desarrolló en Alemania a principios del siglo XX como resultado de una reacción hacia el impresionismo y naturalismo. Se desarrolló en varias corrientes como la música, cine, literatura, hasta la fotografía, pero fue hasta la pintura donde tuvo sus inicios, coincidiendo con el fauvismo, desarrollado en Francia, que busca expresar las vivencias psicológicas y sensaciones internas del momento. Tenemos que el expresionista muestra un efectos negativos de los cambios de una vida inmersa en una nueva tensión social, ya que el artista quiere representar el modo dramático, el terror que tiene el hombre entre el efecto de la Primera Guerra Mundial, la industrialización, el crecimiento de las ciudades y en general la infelicidad del hombre. Algunos de los representantes fueron Edvard Munch y Wassily Kandinsky. El cubismo es una corriente artística que reduce la realidad a cubos. Sus inicios son con Cézanne, quien da la forma a sus cuadros con volúmenes geométricos desde el impresionismo, pero se toma sus inicios como una corriente más sólida en los años 1907 y 1908. La base que se desmaterializa la materia por medio de lo geométrico, lineal, el volumen, los planos y el color. También se descompone la tridimensionalidad y la realidad física a la que se tenía acostumbrada. El artista cubista rompe con este paradigma y representa una imagen de tal como es y no como se ve, lo que le obliga al espectador a hacer un ejercicio mental para reconstruirlo y entenderlo. Hay que tener en cuenta que consta de 3 etapas. Tenemos primero el cubismo analítico, después el cubismo sintético y por último el cubismo hermético. El dadaísmo es una corriente que busca romper con las creencias del arte con validez universal, por lo que cualquier objeto podía volverse una pieza de arte. Este movimiento tuvo sus primeros inicios aproximadamente de 1916. En el movimiento se oponía a la razón, apoyados del positivismo, se burlaban de la burguesía y de su arte. Iba totalmente en contra de la belleza, la lógica del pensamiento, los valores sociales y estéticos del momento, y abarcaban muchas partes como la literatura, escultura, poesía, pintura, y se extendió a Nueva York por europeos refugiados de la Primera Guerra Mundial. Para lograrlo se usaban desechos encontrados en la calle, papeles usados, productos comerciales como secadoras, urinarios, etc. Uno de los representantes de este movimiento fue el francés Marcel Duchamp. El futurismo surge después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1945, donde muchos artistas europeos radicaban en Estados Unidos, en específico Nueva York, convirtiéndose en una ciudad muy importante para el arte vanguardista, lleno de jóvenes artistas, dando nuevo sentido a la herencia y de los maestros europeos. También el movimiento de expresionismo abstracto se caracteriza por el pintor Jackson Pollock y su técnica de draping o chorreo de la pintura sobre el lienzo directamente desde el tubo, jugando con la velocidad de esparcimiento, gravedad, movimiento para lograr algo relativamente distinto. También tenemos que las obras son llenas de color, formas geométricas, mostrando movimiento y velocidad, dibujando una forma en varias posiciones. Este código se usó también para cómics y dibujos animados. El surrealismo es un movimiento francés que se determina principalmente por el inconsciente. El surrealismo tomó una gran base del dadaísmo, sobre todo en la fabricación de objetos. Se pintaban y creaban objetos incoherentes e incongruentes. Ese era el objetivo. Entre sus representantes encontramos a Juan Miró y a Salvador Dalí. El arte abstracto. Este arte prescinde de todo elemento figurativo. Sus obras se basan en colores que no tienen nada que ver con la realidad, reduciendo a aspectos cromáticos y estructurales. Estrictamente no puede hacer referencia a algo exterior que muestre o de una idea de algo.
pero podría decirse que es totalmente opuesto al arte figurativo, donde se muestran espacios reales, paisajes, figuras, seres vivos, profundidad, perspectiva, entre otros. También tenemos que el Bauhaus fue uno de los movimientos artísticos social más importantes del siglo XX, que inicia con el concepto de menos es más. La Bauhaus fue una escuela artística creada en 1916 en la ciudad alemana de Weimar por el arquitecto Walter Gropius, siendo su primer director y docente. Tenía como propósito unificar la arquitectura, artes plásticas y artesanía. El nombre de academicismo viene de la Academia de Arte, que hacía gala de sus técnicas. Esto inició en Francia y se expandió por muchos países como Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Hungría, Holanda, Polonia, entre otros. También se basa en la institucionalización de cualquier modelo estético que se considere una belleza destinado a ser copiado. México recibió maestros europeos que vieron fundar la Academia de Arte basada en lo arte clásico, llamada Academia Nacional de San Carlos de México, que se convirtió posteriormente en la Escuela Nacional de Bellas Artes como la conocemos en la actualidad. Tenía 3 áreas: la pintura, la escultura y la arquitectura. Algo representativo de México igual fue el paisajismo. Este estilo fue una novedad dentro del gobierno de Porfirio Díaz, y su máximo de este estilo fue José María Velasco, graduado de la Academia de Bellas Artes, donde puede encontrar en su pintura como la naturaleza, el resaltado de los detalles con la luz, color y a la forma. También tenemos el muralismo, que fue un movimiento de carácter sociopolítico que continuó después de la Revolución en la reconstrucción de las nuevas tendencias ideológicas y políticas que se empezaban a gestar en México, incluyendo en la clase marginada en la época del Porfiriato. Los murales fueron una forma de expresarse artísticamente para plasmar la situación que vivía el pueblo. Pretendía educar a las masas, denunciar el dolor de la gran depresión y el triunfo de la revolución, la vida indígena y, por así decirlo, la historia. Tema 13, época contemporánea. Tenemos a Luis Barragán, que fue un arquitecto más importante del siglo XX. Fue el único en obtener diferentes premios. Su conceptualización de lo moderno, el espacio, la funcionalidad dieron el crédito a su trabajo. En sus viajes a Europa tuvo especial interés por las culturas mediterráneas y musulmanas, que influiría en su arquitectura, en especial el urbanismo, los jardines y el uso explícito del agua. El lenguaje de su arquitectura fue uno de los gruesos muros, ventanas, acabados con marcadas texturas y en muchas ocasiones con brillantes colores. Tenemos que su trabajo sigue vigente, ya que ha tenido una inmensa influencia en los arquitectos en México. En 2004, su casa de estudio, que él mismo diseñó y construyó, fue incluida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También otro arquitecto muy reconocido mexicano fue Ricardo Legorreta Vilchis, quien dedicó su vida a los espacios amplios y construyó muchos hoteles en México, como Camino Real, fábrica de Kodak, edificio central, entre muchas. También a finales de la década de los 80, un movimiento llamado desconstructivismo, que se caracterizó por la fragmentación de lo no lineal, estructuras deformes, formas no rectas, mezclas de curvas y líneas. La literatura es el término del conjunto de obras o artículos escritos sobre algún tema en específico. Estas obras se han producido desde épocas helenísticas, pasado por diferentes épocas de la historia. Pero ahora, la literatura abarca desde lo más mínimo libro hasta el más largo y complejo de ellos. Algunos de los principales corrientes literarias que han derivado a la variedad de libros y obras que se han encontrado es literatura medieval, literatura renacentista, barroco literario, realismo y naturalismo literario. Por último, experimentalismo literario. Este último pertenece al siglo XX y rompe totalmente con los modelos anteriores. Se siguen modelos más empíricos, métodos de investigación, se busca nuevas formas de expresión como la observación, hipótesis, conclusión. Dentro de estas se encuentran técnicas novedosas como el relato, descripción, diálogo, monólogo, entre otros. Algunos representantes son Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar.
comenzó a filtrarse hacia el año 1950 a través de Carlos Chávez, uno de los más famosos de su época. A él le siguieron generaciones más nuevas como Mario Lavista, Alicia Urreta, Eduardo Mata, entre otros, con ideas radicales y música experimental que lograron cambiar el objetivo de la composición, dejando de preocuparse por la estructura de la obra, poniendo énfasis en las texturas sonoras y combinaciones con frecuencias interesantes. También Mario Lavista se convirtió en una de las caras más visibles de la experiencia en México, el cual definió su postura en diferentes artículos. Inesperadamente dejó de experimentar a mediados de los años 60. Se experimenta en algunos casos con la electroacústica, una de las ramificaciones más atrevidas de la música experimental. Esta utilizaba herramientas tecnológicas con fines acústicos como instrumentos musicales, desmenuzando el sonido, mezclándolo, multiplicándolo y repitiéndolo. El sonido se convierte en materia y el compositor lo transforma en fusión de lo que oye como escultor, lo moldea en relación directa con el resultado. Bueno, ahora hablaré sobre la pintura popular. Dentro de este tema se encuentra José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes. Fue un maestro en la litografía y un excelente ilustrador. Ahora también creó el personaje llamado Calavera Garbancera. Esta estaba sin ropa y con un sombrero mexicano, como criticaba a muchos pueblos mexicanos, bajo el pensamiento de que la muerte iguala a todos. Todos acaban siendo una calavera. El arte de Posada fue muy diverso, retrató vivencias del pueblo con las grandes diferencias sociales durante el Porfiriato. Calaveras vestidas de gala, bebiendo, montadas a caballo, en fiestas de la alta sociedad, pero todas mostraban los errores políticos, la falta de justicia, la miseria y la hipocresía de la sociedad. En el ámbito de la escultura fue una rama que careció de mucha importancia a comparación con la pintura, música y literatura. Pero eso no quiere decir que no hubieron representantes. En el siglo XX la figura humana pierde su forma y se transformó en figuras geométricas. Tal es el caso de Brancusi, quien se acercaba al cubismo en la escultura. Otra de las grandes características de la escultura en el siglo XX es la llamada patetismo, que es la creación de obras muy dispares. Las figuras ven sometidas a posturas y situaciones exageradas dentro de una atmósfera teatral. Otro representante de la escultura de nuestra época es Eduardo Chillida. Nacido en España, considerado un exponente de la escultura a gran formato como bloques de hierro, hormigón o madera, donde aparece una mezcla de arquitectura y escultura, como su obra El peine de los vientos, ubicado en la bahía de Donostia, San Sebastián. Con el último tema 15 de nuevas tendencias artísticas. Ahora, como representante de la pintura actual mexicana está Francisco Toledo, nacido en Oaxaca en el año 1940. Es considerado uno de los mejores artistas vivientes de México, dedicado a la pintura, escultura, grabado y cerámica. Su arte refleja una apreciación a la estética de la naturaleza, sobre todo a los animales, que no se asocian a la belleza, como iguanas, insectos, murciélagos, entre otros. Bajo un estilo autónomo y único, se ha dedicado a crear personajes híbridos y a difundir la cultura del arte de Oaxaca, creando el taller Arte Papel Oaxaca, en donde se fabrica papeles artesanalmente utilizando fibras libres de contaminación ambientales y ayudando a generar fuentes de trabajo a los lugareños. Creó una unión con el INBA y creó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Instituto que aloja una de las colecciones de artes gráficas más importantes de Latinoamérica. También es un centro cultural, como una biblioteca especializada en arte, cineclub, centro fotográfico y fonoteca, y galerías de exposición. Ha sido ganador del Premio Nacional de Ciencias y Arte en el área de Bellas Artes en 1998 y el Premio Príncipe Claus en el 2000. En el año 2006 crea el Centro de Arte San Agustín, un centro ecológico donde se produce y estudia fotografía gráfica, digital y diseño textil. Ahora, con el tema de la globalización, tenemos que con la llegada del capitalismo inicia una revolución industrial y eso hicieron que las cosas fueran cambiando. Dada la producción en masas que se tenía que vender muchas veces, no solo localmente, sino también internacionalmente.
Por esta razón, el capitalismo comenzó a unir el mundo de alguna manera, impulsando la tecnología de los medios de transporte, de los medios de producción y los medios de comunicación, creando por consecuencia más y más producción. La globalización anuncia una transformación sobre la cual hay algo de lo que podemos tener certeza, que a la hora de especular en relación a sus impactos conlleva tanto un aspecto positivo y un aspecto negativo, una realidad que a veces no se quiere aceptar. Aún así, el beneficio del intercambio sobrepasa los riesgos. El problema entre local y global se convierte en un diálogo a través del lenguaje universal de arte que deja en el pasado la actitud paternalista hacia las manifestaciones de la diversidad cultural. El mundo ha cambiado el grado que no se necesita estar físicamente en diversas actividades. El arte se ha traspasado de frontera a frontera, dando la oportunidad que conozcas lo que hoy se está haciendo en otro lado del planeta. Por lo tanto, es bueno aprovecharlo para conocer las tendencias, los gustos y lo que se hace artísticamente en todos los lugares del mundo. Un tema que en lo personal me llama mucho la atención es el arte digital o arte de los nuevos medios. Es arte, ciencia y tecnología. Este nuevo estilo de arte permite incontables posibilidades a la creación estética basada en la tecnología, en la computadora, que genera nuevas formas, colores y esquemas basados en una unidad llamada píxel. Esto quiere decir que una imagen está creada a base de miles de puntos juntos. Algunos se han relacionado con el puntillismo en otras escalas, pero si lo recuerdas la historia del postimpresionismo, el pintor Seurat pintó todas sus obras bajo esta técnica, pero a mano, no a través de la tecnología. Ahora, el arte digital rompe con la representación clásica de trabajar el arte. Se prueba probablemente al espectador, ya que lo que muestra no se sabe si es realismo o naturalismo, pero la realidad es que detrás del arte digital hay códigos matemáticos que logran la creación de estas imágenes. Uno de los representantes de este es David Hockney, artista británico que radica en Estados Unidos. Ha usado su dedo índice como brocha para pintar sobre la pantalla y así crear paisajes coloridos con muchas capas. Este artista se ha dedicado a lo que le llaman la pintura digital del siglo XXI, creada de alguna forma en Silicon Valley, la ciudad que vio nacer a la tecnología de Apple. Bueno, ahora tenemos el net art. Con la aparición del internet, el arte digital se difundió y se formó un nuevo estilo llamado net art. Este estilo de arte genera una gran distancia física entre el espectador y la obra, ya que aunque puedes ver la obra directamente en tu computadora o dispositivo móvil, no tienes contacto real con esta. Ni siquiera sabes dónde está o dónde se encuentra físicamente los servidores que la contienen, debido a que se observa a través del internet. En la actualidad existen muchos artistas digitales, ya que con la opción de YouTube, Flickr, Pinterest, entre otras, constantemente el número aumenta. Cada una tiene la libertad de subir sus obras a la web y existen los pioneros como Net y Hockey, innovadores y atrevidos. Algunos de los representantes de este arte es Lawrence Gartel y Víctor Acevedo. Bueno, espero que les haya gustado mi explicación del tema 13, 14 y 15 y que la información haya sido clara para su entendimiento. Gracias.